¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos como siempre. Y sin duda alguna, el 21 de julio, hace algunos días nada más, se recordaba una fecha histórica, traumática, tenebrosa de lo que fue nuestra historia. Yo recuerdo lo que hablaba mi abuela Herminia, y comentaba, yo era chiquita, decía ella, cuando he ido a ver al presidente colgado. Y lo he visto en calzoncillos, muy guapo era el señor, y comentaba ese tipo de cosas mi abuela, y claro, nosotros chiquillos ni siquiera nos imaginábamos de qué locura estaban hablando. Hoy nos vamos a referir a lo que fue la muerte de Gualberto Villarroel, el presidente colgado. La voz del pueblo es la voz de Dios, un pueblo enardecido, un pueblo que se siente traicionado, un pueblo que no se siente escuchado. ¿Puede llegar a este tipo de barbaries? Una historia de Latinoamérica, diría yo, única, y ayer que escuchaba un poco otro material, tal vez única en el mundo, salvo lo que fue la muerte de Mussolini. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Pablo Michel, historiador, un gusto tenerte como siempre. Querida Berito, un placer por estar nuevamente acá contigo y con mi gran amigo, el general Luis Fernando Sánchez, un lujo en esta mesa. Y bueno, tú hablabas un poco de hacer de este respiro político actual, pero yo creo que también es importante hacer ejercicios con el pasado, haciendo los paralelos con lo nuestro, porque Totalmente. más que repetir morbos o ver detalles de lo que pasó en esa trágica jornada del 21 de julio, es también repensar para que esto no vuelva a ocurrir. Y creo que la enseñanza más que el pueblo la tendría que sacar los gobernantes. Y tú que eres un especialista en historia, te darás cuenta que salvo estos hechos, todo lo demás se repite y se vuelve a repetir con otros protagonistas, con otras caras, pero en el fondo son las mismas situaciones. La Paz es una ciudad un pueblo tremendamente levantisco desde siempre. Es la gran paradoja que nos llamemos justamente La Paz, ¿no? Que significa ciudad de paz. Y como Jerusalén, que también significa ciudad de paz, resulta que o hay una La Paz en México, que son los lugares más levantiscos, justamente no hacen honor a ese nombre, pero bueno, es parte de la paradoja. Vamos a hablar de ese momento histórico y claro, ellos nos van a ayudar a reflexionar de lo que sucedía en aquel instante exactamente. La más cordial bienvenida al general Sánchez. Ya me ha ganado en presentarlo, pero yo le doy la cordial bienvenida. Mi estimado general, gracias por estar con nosotros. Historiador también. Un placer, Verónica. Un placer, y me acoplo a las palabras de Pablito, ¿no? Y el gusto de tenerlo nuevamente acá. Estábamos preocupados por él, ¿no? Lo hemos extrañado a Pablo, sí, pero ya está de nuevo acá. Bueno, tiene absolutamente razón. No podemos desligar el pasado del presente. ¿No es cierto? Porque el presente es resultado del pasado. Por supuesto. La historia se recicla. Cambian las personas a veces, cambian los escenarios un poco, pero las sensaciones del pueblo, las sensaciones de la gente, la forma en que los medios de comunicación social pueden influir en el morbo de las personas, causa situaciones como esta. Mire, Verónica, tenemos aquí un cuadro de Gualberto Villarroel. ¿De dónde era? Es un Gualberto, cuadro oficial. de ojos verdes. Y quiero recalcarle, él era un hombre de ojos verdes, muy blancón. En el cuello lleva un emblema, ve usted, es una estrella, claro, con laureles. Así es. Es el emblema de la Escuela de Comando y Estado Mayor de Bolivia. Él fue primer alumno en la Escuela de Estado Mayor. Y aquí viene un asunto interesante. ¿Este emblema de dónde es? En realidad es un emblema que fue creado por una misión de Danzig que llegó acá al mando de Ernst Röhm, ¿no? Que después fue el que creó las SA y las Fuerzas de Combate del Partido Nacional Socialista en Alemania y murió en la noche de los cuchillos largos del año 36. Este hombre usaba esto y le puso este emblema que es de la Escuela de Comando y del Estado Mayor de Bolivia. Le puso a las SA. Y las SA, de ver usted los documentales de las SA, están los líderes de las SA con un emblema boliviano, ¿no? Ah, mire. Bien, este y otros motivos hicieron que los gobiernos internacionales en plena guerra mundial lo tildaran a Bush de fascista. De fascista. ¿Por qué se recicla esto? Porque los escenarios internacionales, Verónica, se reciclan, se repiten. Claro que sí. No fue el nacionalismo boliviano, el socialismo de Estado de Toro y Bush, no fue una iniciativa generada en Bolivia o en los campos de concentración del Paraguay, que claro que de ahí nació la Revolución Nacional, como habíamos dicho en alguna oportunidad.
Estamos viviendo la época en que en el Brasil está Getúlio Vargas con el tenientismo, Sí. ¿no? Están haciendo un movimiento revolucionario peronista en la Argentina, ¿no? O sea, claro. está Irigoyen todavía, ha de venir justo y ha de nacer de Dígame ahí. el año exacto. Bueno, estamos hablando de los ¿Cuándo años él 30. murió fue? Los años 30, ¿no? Mm. Y ya la marcha sobre Roma de Mussolini ha sido el 23. Que fue también un referente fuerte, Claro, ¿no? o Pasó sea, algo Mussolini, similar, ¿no es cierto? Mussolini, Verónica, Ujú. si no hubiera sido que se metían a la guerra mundial con judíos y las muertes y las barbaridades que ocurrimos a conflagración, otra sería la forma que estaríamos viendo la política. Espéreme ahí, muy importante ese preámbulo, pero además una especie de antecedente de todo lo que se vivía coyunturalmente en esa Latinoamérica y en ese planeta, en todo caso, el fascismo y todo aquello. La gente siempre se acuerda y dicen a veces, escuchas y dicen, no, se porta mal algún presidente, lo van a colgar como a Gualberto Villarroel, porque nuestra gente es... Y claro, mira, te digo yo, si Gonzalo Sánchez de Lozada caía en las manos de la turba enardecida, de la muchedumbre, como decimos en psicología social, oye, a ese señor lo colgaban sin pensar. Exactamente. Es que es parte de nuestra forma mentis, no sé, para bien o para mal. Claro, nuestra generación, la de nuestros abuelos, tú mencionabas a tu abuela, hablan de Villarroel. Pero bueno, en el siglo XIX, las matanzas de Yáñez, ha sido, o sea, es tremendamente brutal la caída de Melgarejo, de tantos otros. Somos bien bárbaros. Es más, ¿no es cierto? en la guerra de independencia son, de una forma dantesca, son ejecutados los protomártires de la independencia, y no solamente son las ejecuciones del 10 de 1810 en enero, de Murillo y compañía, sino hay otras ejecuciones en mayo, hay otras Pero ejecuciones y la en masacre de San Juan, y lo que fue el 2003, no estamos tan lejanos a unas realidades bien dramáticas. Además, movimiento citadino, que es interesante claro, tomar en cuenta. Verónica, el cerco, dos cercos, porque hablamos del cerco de Tupac Katari, murieron 2/3 de la población. Por Dios. 2/3. Se comieron cadáveres, es decir, ya no había ratas para alimentarse. Canibalismo. No, ha habido canibalismo. Y 2/3 han muerto, Verónica. De los 20 y tantos mil habitantes que La Paz, quedaron menos de 10.000. Y eso está documentado en los libros de Luisa Valle. ¿Qué me está diciendo, general? Que somos realmente impredecibles, que somos algo bárbaros. Recuerde que La Paz está en la región de los Umasuyos. La Paz, ¿no? ya, en particular. Entre las tribus collas, el collado, el collado, Umasuyos, laricajes, inquisidos, pacajes, carangas. Los más guerreros son los pacajes, los más crueles son los Umasuyos. Claro, ahí está. Los más místicos, los más dedicados. Sí. Entonces, La Paz está, o sea, Chuquiago marca. Cercada por una. El cacique Uturunca, que era de Sopocachi, el cacique Quirquincha, en fin, eran umasuyos. Entonces, es un pueblo de por sí. Y que muy hemos heredado esa genética. Muy peleador y muy poco llevado del orden. Muy poco seguidor de poco autoridad. Respetuoso de la decisión. Qué increíble. Mire, usted me está explicando, yo siempre lo hablo en algunas conferencias que doy, digo, caramba, qué triste que seamos tan violentos, subimos al minibús, nos reñimos, entramos a un lugar, nos riñen, somos violentos los paceños, las madres pegan a los hijos, los padres pegan a las esposas, somos una sociedad violenta. Y ahora usted me ha dado la explicación genética. Por un lado, por un 50%, por el otro. El español. Ahí está, el imagínate español. Si hubieran llegado alemanes, si hubieran llegado una visión, digamos, más protestante. Italianos, que hubieran llegado. Claro, que hubieran llegado italianos, nomás ya seríamos. Los españoles lo pararon a Napoleón Bonaparte, estamos en las guerras carlistas, otros salvajes. Entonces, esas dos corrientes, para bien o para mal, no podemos decir, o sea, somos resultado de lo indígena, autóctono y de lo ibérico. Eso es lo que somos. No podemos soslayar uno o otro. Castellanos y gallegos. Claro, Castilla y León, por supuesto. Mira, cuando yo me fui a España a vivir, por primera vez en la historia me encontré con alguien que cuando estás mirando sus cosas te pregunta, ¿y
¿Vas a comprar o qué estás mirando? Decía, ay, igual que las cholitas de allá que te dicen, ¿qué estás mirando? Dije, ya sé de dónde venimos. Pero con esto otro que me explica el general, con lo que tú apoyas, realmente somos una sociedad que está hirviendo en su genética por esa actitud tan beligerante. Y eso es importante que sepamos, no para darnos palo, ¿no? No, para saber quiénes referente. somos. Claro. Porque cuando, o sea, el momento que nosotros sepamos como sociedad, como país, como tribu, qué es lo que somos, vamos a poder mirar de mejor ánimo la cara al futuro, ¿no? Claro. No para darnos palo ni para creernos la maravilla, ¿no? O por lo menos para identificar nuestras falencias y resolver aquello, ¿no? Cuando, como te dicen, oye, eres tal cosa, tus reflexiones, así dejaré de serlo para ser un mejor ser humano. En realidad es para mejorarnos. Bueno, pero justamente producto de esa idiosincrasia es que hemos llegado a estas situaciones. ¿Qué pasó ese momento? ¿Qué hizo este pobre hombre para terminar siendo, entiendo la historia, dice, lo botaron, ¿no es cierto?, de palacio y cayó colgado, además desnudo, y luego había gente que iba y todavía lo maltrataba y le dañaba el cuerpo. ¿Qué ha es la hecho locura, pues la locura humana, ¿no? Es la gran paradoja, la trágica paradoja humana, ¿no? El hombre es capaz de construir campos de concentración y construir hospitales, tener los actos más nobles, parecerse a Dios, digamos, pero también hacer los actos más ruines. Pueden ir a la ópera y escuchar música hermosa y poemas de Schiller, ¿no? Y después ir al horno y estar metiendo gente al horno. Ay, Dios mío. Era paradójico. Pero cuéntenme, por favor, ¿qué sucedió? Entiendo que los matarifes orureños estuvieron como parte de una invitación. Cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, ¿qué sucedió? ¿Quiénes cegaron la vida de este hombre? Hay una cosa que yo recién me he dado cuenta, que Villarroel, y ya hablaremos directamente del año 45, 46, estaba muy resistido a la paz, cosa que no pasaba en el resto de los departamentos. ¿Cuál era el estilo de su política? Bueno, es un gobierno de línea no fascista, es no fascistoide, digamos, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, el gran problema es que la gente de su entorno estaba cometiendo una serie de actos, fusilamientos, además con publicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, salía en el periódico, se han fusilado, o comunicado, se han fusilado tal persona, entre ellos el diputado Capriles, muchos otros que eran eminencias, descombatidos. ¿Por qué los fusilaban? Simplemente por no compartir. Hubo un conato de golpe del año 44. Y fueron acusados estos señores y los tomaron presos. Y los fusilamientos, eran 20 los detenidos, y los fusilaron a 4 en Chuspipata. Y en Challacollo a otros. ¿Ellos eran de qué línea política? Eran opositores al gobierno. Pero aquí hay una aclaración importante, si me permite, Pablito. El fascismo ahora lo vemos como una cosa terriblemente negativa, pero hay que tener la empatía, Verónica, de trasladarse a la época. De esa época, ¿no? Claro que sí. La opción era el marxismo-leninista, que estaba matando millones de personas de hambre en la Unión Soviética. Así es. Eso es histórico y verídico. Y el mundo lo sabía. Claro, y el mundo lo sabía. Y la otra corriente era una especie de marxismo socialista, una especie de totalitarismo socialista, por eso se llama Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Los nazis. El partido nazi. Y los fascistas también, porque Mussolini había sido comunista hasta el año 20, cuando se sale del partido, cuando se vuelve, ya se es combatiente. Entonces, era una especie de marxismo, de comunismo light y nacionalista. Nacionalista, a diferencia del otro, que era internacionalista, ¿no? Claro, porque ahorita uno hace una reflexión, dices el concepto, dices el término y ya tienes otro concepto. Claro, el tiempo se ha encargado de transformarlo. ¿Qué veía la gente? Veía una Italia que estaba en el pozo y una Alemania que estaba en el pozo, y habían empezado a surgir gracias a una ideología política, a una forma de manejar el Estado. Era atractivo. Recordemos las Olimpiadas de Múnich del 36, esa famosa Leni Vicental que hace eso. No se me vayan tan lejos y síganme, por favor, hablando de esto, de este momento. Es que cuando se habla del fascismo militar, estamos hablando de una doctrina muy bien vista en la época. Ya, él era un fascista militar. Era un fascista, seguidor de Mussolini. La pregunta es, ¿habrá sido concienciado o era lo que imperaba en aquel momento? Todos pensaban lo mismo. Claro. Ya, él había hecho, él había tenido un entorno que estaba yendo a fusilar gente, que se
acababa con aquellos que eran opositores. ¿Qué relación tenía con El él? secuestro de Hochschild, por ejemplo, que es otros temas bien Ah, complicados, y que se metió con una persona que era una figura clave para los Estados Unidos, cuando se lo secuestra a este Sí. gran varón del estaño judío, Hochschild, los Estados Unidos intervienen, por ejemplo, ahí tiene el primer revés, el gobierno de Villarreal ya no es visto bien por la colectividad. O sea, Así es. Y su relación con el pueblo, con el de todos los días, con la gente de la calle, ¿cómo era? Bueno, él acuña un dicho, ¿no? No soy amigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Bueno, Claro. parte como el eslogan, ¿no? Es un gobierno, es un Mi presidente padre lo nacionalista. parafraseaba, no Sí, sabes. es un gobierno Sí. nacionalista, igual que sigue la línea de todo, de Bush, todo. Y creo, no hay que decir que era por eso un iluminado, o era, digamos, un adelantado a su tiempo, un progresista. Era la corriente que imperaba en la forma de producto de la guerra del Chaco. Así era el escenario internacional. Claro. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes errores de este hombre? Porque la historia dice que él, a diferencia de lo que uno esperaría, que desaparece, que se esconde, que se pierde, este hombre fue y dio la cara. ¿Qué sucedía con él? ¿Qué no creía que estaba? Importante, Verónica, porque se ha escrito tanto sobre él y desde un punto de vista político, que prácticamente las cosas que han quedado son muy difíciles de desvirtuar. Por lo tanto, hay que hacerlo como este. Él era un hombre que no había estado muy vinculado con la Radepa, como la gente piensa. Radepa. La logia Radepa nace en un campo de concentración. La logia. Y él no estaba preso. Esto fue durante la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Era desconocido de ellos. Cuando termina la guerra todavía no vuelven los prisioneros. Él era capitán, ¿no? Él era capitán, era de la sección Claves. Incluso se había ofrecido una vez para matarlo a Kuhn, porque él veía que nos estaba llevando al desastre. Pero esa es una hipótesis más que un hecho probado. Por lo tanto, solo lo menciono para ejemplo. Ya. Un hombre muy corajudo, y estuvo, sí, con una línea nacionalista, porque él lo conoció a Augusto Céspedes, lo conoció a Carlos Montenegro, porque estaban en el área de la séptima división, en el sector de Agua Rica y Nanagua, ¿no? Entonces, ahí se conocieron. Después de la guerra, resulta el primer alumno de la escuela, que es algo que estoy diciendo, hermano, ahora que están buscando la biografía de Vicente Rojo. Vicente Rojo, uno dirá, ¿pero quién es el señor? Fue su profesor. Y Vicente Rojo en la Guerra Civil Española fue jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano. Fue exiliado. O sea, por muy Franco. bien formado este hombre. Muy bien formado. Muy bien formado. Claro, no, al revés, contra Franco. No, pero compañero Franco en la escuela. Claro, obviamente. Entonces, él era alumno de Rojo. Ya. Interesante. ¿Hasta qué punto Rojo le influye para agarrar la línea, digamos, nacionalista de izquierda? Lo de los pobres, etc. ¿No? Bien, él es el primer alumno de la Escuela de Estado Mayor y como primer alumno la logia Radepa. ¿Cuál es el error? ¿Por qué usted le dice la logia Radepa? Eso me parece impresionante porque más bien Radepa siempre tuvo como una especie de halo de unidad, de que durante la guerra del Chaco se unieron, se encontraron y empezaron a conformar algo que era un poco menos elitista, pero usted la maneja más bien todo lo contrario, como si fuese un grupo de... Es que estamos asociando la palabra logia a una corriente política, ¿no? Logia es un grupo de personas que se reúnen con unas señas, etcétera, para hacer algo, ¿no? No era partido político todavía. No, Radepa era una logia que tenía lineamientos políticos, pero era secreta, tenía sus ritos de iniciación. Radepa nunca fue partido político. Claro, siempre ha sido una línea militar. No sabía eso, que tenía sus ritos, como unos masones. Y lo relata pues Augusto Céspedes en El Presidente Colgado, precisamente. Los ritos, recuerde, ¿Él Verónica, pertenecía a esa logia, Radepa? Obviamente, él ingresó a la logia, pues lo invitaron. Pero él no fue creador. Él no creó nada, era Elías Belmonte Pavón el que creó la logia. Él era parte de... Él se ingresó, lo invitaron los Radepas, le dieron los Radepas. Por ser el mejor alumno. Sí, yo les voy a contar una anécdota que le va a gustar y la hizo para el programa. El que manejaba ideológicamente la lógica era Barrero, ¿no? Que después fue ministro en su gobierno. Y relata Escovari, ¿no? El general Escovari, que me contó esto de su padre.
Indica que en cierta oportunidad habían estado reuniéndose los movimentistas, ¿no? Habían dicho, los militares tienen una logia, hay un grupo de militares jóvenes que se están juntando antes del golpe de diciembre, del 20 de diciembre, ¿no? Y los del MNR habían dicho, a ver, ¿tú conoces alguno? Van a ir a una recepción a la embajada. Entonces lo ubicaremos, hay un tal Barrero, lo vas a buscar a Barrero, lo habían dicho a Escobar. Y Escobar iba a la recepción y bueno, ahí estaban varios militares y lo ubica, ¿no? Porque era bien bajito Barrero. Entonces lo había acercado y le había dicho, ¿usted es Barrero? Le había dicho, ¿no? Sí, ¿con quién? Ah, no, ¿dónde puedo ubicarlo al Chato Barrero? El moco. Yo soy. El moco Barrero. Sí, ¿no? Entonces habían puesto a charlar ahí y quedaron en encontrarse en el montículo los dos grupos. Los militares con los movimentistas. Y en esa reunioncita donde ellos habían salido, dice, del Chumé, o sea, de los árboles, se habían ocultado en los árboles para dar la impresión de que eran bien organizados y salieron de una sola, ¿no? A un toque de pito. ¡Qué interesante! ¿Qué tal, y así para bien los movimentistas me parecen changos, o sea, parecen... Exacto, lo mismo pensaban las mujeres. Parecen los niños jugando ahí que aparecen. Salieron ¿no? Entonces ahí nació lo que ha de ser después la revolución del 20 de diciembre en que lo tumbaron a Peñarol. Bueno. Eso fue incruenta además, ¿no? Y el tiempo pasa, me interesa mucho poder entender qué es lo que sucede con un humano como él, qué tanto ha podido lastimar a su pueblo, qué tanto ha podido herir a su gente. Síganme dando datos, qué hizo este hombre. Y yo creo que nunca terminamos de aprender. Todos los gobiernos deberían estar siempre pendientes de qué sucedió para poder medir qué clase de gente es la nuestra y qué es capaz de hacer. ¿A él lo mataron paseños? En realidad, yo creo que eso no viene al caso, ¿no? Que fue la turba enardecida, pero lo que hay que creo que dar bien claro es que no hay gobierno ni bueno ni malo. Fue un gobierno con luces y sombras, como todos los gobiernos, ¿no? O sea, hasta Melgarejo encuentras luces en el gobierno de Melgarejo. Y creo que todos los gobiernos han tenido esas luces y esas sombras. Para mí, en lo personal, en el análisis es que él es, como muchos otros, cae en el famoso entorno palaciego. Aquí, la rosca. Mi amigo aquí, Luis Fernando, dice, ¿no? De la campana de cristal, ¿no? Esa que no te deja ver. Que no te deja. Y que hasta el día de hoy sigue, es la constante, ¿no? El gobernante que es luego por el entorno lo rodea. Ajá. Y de repente empieza a hacer meter la pata en muchas cosas, ¿no? Entonces. Y ahí cayó este hombre. Y bueno, porque las barbaridades que se cometieron, porque se cometieron barbaridades, no es, tenemos que creo desechar eso de que fue la rosca, los Estados Unidos, siempre nos gusta creer en el otro, ¿no? En la teoría de la conspiración, siempre los tentan. No, el pueblo se había calentado, lo mismo que pasó el 2003 con Goni, por las muertes. Eso es lo que, al boliviano le puede decir, te vamos a quitar tu sueldo, no va a haber doble aguinaldo, no va a haber, vas a trabajar horas extras, no te vamos a pagar, sí, aguanta. Pero cuando si ves sangre de otros, ahí siempre el pueblo pasa a salir. Reacciona. Déjame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos, vamos a ver si es que es real aquello que dice la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué indigna a los paceños en particular? Somos sede de gobierno, no en vano lo somos. ¿Qué es lo que ofende a un pueblo? ¿Qué es lo que lleva a que una vez muerto, mujeres vayan y lo sigan destrozando el cuerpo de este hombre? Enseguida regresamos. Segunda media hora del programa, estamos siendo irreverentes el día de hoy y estamos reflexionando sobre la historia un poco para utilizarla como un referente de lo que pueda ser. Queremos hablar a calzón quitado un poco de lo que es capaz de hacer un pueblo, de qué enardece a una población, de qué enardece al paceño toda vez que somos la sede de gobierno. Y estamos hablando del presidente colgado. Yo me acuerdo de ese libro, lo veía en mi casa, nunca lo pude leer, qué triste. Y ahora que usted me dice, lo voy a ir a buscar por donde sea, donde se cuenta la historia de este hombre. ¿Qué hirió a nuestro pueblo? ¿Qué lo lastimó? Me dice en la anterior media hora nuestro amigo Pablo, hicieron barbaridades. Por favor, cíteme esas barbaridades. Fusilamientos. Ya, haciendo un paralelismo, recordemos cómo comenzó la calle de Sánchez de Lozada. Comenzó con un pedido de no gas por Chile, ¿recuerda? Y claro, terminó con renuncia del presidente. Bueno, o sea, no, fueron modificándose los objetivos. Empezó con el impuestazo. Con el impuestazo. Con el impuestazo, y ahí se desató fueron todo. Modificando. Correcto. Pero eso fue en febrero. Y claro, lo del otro, la caída ya algo fue parecido, lo de... Correcto. Pero algo fue como parecido. Que fue calentándose todo ese año, digamos, ¿no? Que era un gobierno normal para los patronos de la época. O sea, había un poco
poco de violencia, había algunos problemas políticos. Ujú. Fueron las matanzas, como bien dice Pablito. O sea, ocurrió este fenómeno de complot contra su gobierno, y el gobierno estaba hipersensible porque no era reconocido por los Estados Unidos. Recordemos, recién había acabado la Segunda Guerra Mundial, Ya. ¿no? Entonces, no tenía un apoyo ni un reconocimiento. Exacto, no tenía reconocimiento, y persistía la oposición en hacerle propaganda como si fuera nazi. Además que habían perdido la guerra. Uno de los saldos del fascismo que sí, estaba... pero, discúlpeme, mire ese uniforme, por Dios. Obviamente. Entonces, imagínense, es un caldo hermoso. No me gusta mucho usar la palabra pueblo, Verónica, es muy demagógica, ¿no? Prefiero la plebe, cuando el pueblo, una parte del pueblo se autodesigna como pueblo, como y representación y hace barbaridad, ¿no? Como muy bien Arguedas. Entonces, la plebe agarra y ya está en una situación de oposición y decide quemar todo. Las radios, hay una mujer que se llama Rosa Catoir, empieza, se inventan cadáveres, hay masacre, efectivamente. Los mataron. ¿Y quién los hizo matar? Fue una orden de Ángel Valencia Oblitas. ¿Pero de quién me está hablando usted? ¿Me está hablando de la gente vinculada a Villarroel? ¿O me está hablando de los contrarios a Villarroel cuando tomaron? No, de los contrarios a Villarroel. De los contrarios a Villarroel. Recuerda que en el ejército, Verónica, él era mayor y los radepas eran mayores. También. El grado de mayor. Claro. Y habían ofendido la jerarquía militar de los coroneles, los superiores, coroneles, general. Él era mayor, claro, ¿no? Ahí está con el grado de teniente coronel, lo ascendieron ya era mayor. Llamábamos el gobierno de los mayores, claro, que había falta el respeto a sus superiores. Exacto. Este hombre tenía 37 años, claro, 37, cuando hablan de matar, tiene 37 años. O sea que él pasó por encima tenientes coroneles, No solo toda la jerarquía. Claro, militar. toda esa. Ok. Y ojo, que la jerarquía militar persistía. Ángel Rodríguez, que era general en la guerra del Chaco, fue posteriormente general, pero era coronel, muy superior. Él era su ministro de defensa. O sea, de alguna manera y el Estado Mayor, claro, entonces el Estado Mayor tenía generales. ¿Ellos son los que le han hecho todo eso? No, lo que pasa es que no lo apoyaron en su momento. Ahí viene toda la historia, ¿no? Había cierto resentimiento y no lo apoyaron cuando debían apoyar. El pueblo estaba soliviantándose por las muertes, o sea, estamos planteando todo el escenario. Esas muertes que hubo en Chuspipata y en Chayacoyo. Ahí estaba Isaac Capriles también, el del estadio de Cochabamba. Diputado Capriles, así es, Melitón Brito. Y un general Demetrios Ramos, incluso. Los desbarrancaron de Chuspipata. Esas cruces que hay en el camino a Coroico, en el antiguo camino, son precisamente. Bien, y en Chayacoyo, cerca de la frontera con Chile. Entonces, ya eso es explotado por la oposición. Se oponen tremendamente, ¿quiénes, Verónica?, al gobierno. Los marxistas del PIR, el Partido de la Izquierda Revolucionaria, que era el de lucha, ¿no? Lucha de clases, etcétera, dictadura del proletariado, desde la línea del marxismo-leninismo, el PIR, y la extrema derecha. O sea, el rector de la universidad, los amigos Ormachea Salles. En fin, se unen. ¿Quién lo mata? ¿Es así, se dice, la muchedumbre, la plebe, como indica el general, o hay específicamente gente que toma la decisión, ingresa y lo bueno, él muere porque en realidad él se queda solo. Noche antes, el 20 de julio, sábado en la noche, hubo una reunión, muchos de su entorno, militares. Ojo, ya no era un gobierno con el MNR, porque hay que decir también, entre paréntesis, toda esta desazón del pueblo y la bronca se va creciendo con un pedido de aumento de los maestros al ministro en ese momento, al ministro de Hacienda, que era Paz Extensor. Incremento y Paz Extensor, claro, ahí viene lo mismo que en octubre. Vienen ciertas cositas, los maestros entran en una huelga, primeramente era por un tiempo, luego se vuelve indefinida. Hay una marcha, muere un joven estudiante de la Pedro Domingo Murillo, ahí se entra incluso a la universidad. Era pues el caldo de cultivo. Es todo, ¿no? ¿Y él estaba solo, me dices? No, esa noche, mucho de la gente de su entorno le dice
que no abandone, que no lo van a abandonar y que él no va a renunciar, porque ella había dicho inclusive, pero si tanto el pueblo quiere, Que me vaya. ¿me puedo renunciar? No, usted, alguien le dijo, no recuerdo, no, usted no me renuncia, se queda aquí. Le digo. No, el asunto es, perdón, que agarraron, la guardia estaba el regimiento Pérez, el regimiento Sucre, perdón, Lafalle era un subteniente que estaba ahí. Ha escrito después su libro, él así cayó Villarreal. Lafalle, César Lafalle. Claro. Ese fue el que le dijo, ¿no se va? No, había pugna entre los militares, incluso se agarraron a puñetes. Y se amenazaron con pistola. El comandante del regimiento Bolívar era un mayor Altamirano. Y él apoyó a Villarreal. Hicieron una especie de elección. ¿Recuerdan las elecciones del año 70 acá? Hicieron también elección. Hicieron una especie de elección. Y lo pillaron a uno que llamaba al Ministerio de Defensa y que decía, tienen que venir más, estamos por perder aquí. ¿No? Lo pillaron y lo querían fusilar. Lo quería fusilar Lafalle. Imagínense ese extremo. No, claro. Era o sea, este hombre estaba sentado sobre una masa de conflictos, de enfrentamiento, inclusive de su propia gente. Walter Guevara años después dijo, porque recordaba, había hablado con él, que era un hombre muy inteligente, Villarreal. Era un matemático, él daba los sábados clases de matemáticas en la sala de Paritroque, en el Palacio, a los chicos que estaban mal. Claro, y ese domingo no dio, el domingo 21. Pero era un hombre demasiado dado a los números, muy inteligente, pero no tenía voluntad. Y él decía, le decían una cosa, bueno, haremos esto, le decían otra cosa. Pusilánime. Entonces, ese fue el gran problema, y eso fue lo que marcó la tragedia, su caída. Claro, él no dijo, aquí se hace esto y se acabó. Y eso muestra yo conozco uno así que está de candidato, que le dicen una cosa. Y eso muestra que lo trajeron, pues él no era de Radepa, no era ideólogo de Radepa, él era el mejor estudiante y bueno, ya no sabe que en el tema militar te das un liderazgo toda la vida, el ser el primero. Pero bueno, pero puedes tener la calidad de tener una muy buen puntaje en notas, pero el liderazgo como tal, eso es innato de una personalidad. Lo que estamos viviendo hoy día, no todos son pues presidenciables. No, pues, puede ser el mejor alumno, puede ser un gran intelectual, un gran militar, pero no vas a ser nunca presidenciable. Y ese es bien alto, pero bueno, todos aquí nos creemos presidenciables. Claro, todo depende del escenario que tenga que manejarse. Que toca, ¿no? Claro, si es un escenario complicado. Obviamente. Pero se dice, no sé si esto es real o es solamente producto de lo que ya se fue construyendo en el imaginario colectivo, se dice que durante ese periodo, antes de que él muera, Mussolini murió y fue así igual de cruento, y que se pasaba un documental en los cines acá en Bolivia, donde se mostraba todo lo que había sucedido con la muerte de Mussolini, un año antes. Y es como una cátedra para quienes lo hicieron luego. ¿Eso es real? En abril del 45, la turba en Milán lo agarra a Mussolini y a Claretta Petacci, que era su amante. Ya sus colaboradores. Claro, y los colgaron de los pies de cabeza. Y los documentales efectivamente se estaban pasando. Pero se están pasando no el 45, sino el 46. Exacto, no, lo que pasa es que a Bolivia siempre llegaba tarde. Además se dictaba, la edición tardaba meses. Claro, ¿no? Y otra cosa que viene lo interesante, que es ese mismo momento que están viendo los documentales de Mussolini acá, los está viendo Adolfo Hitler porque le pasaron los documentales y se escandalizó tanto que decidió suicidarse y hacer quemar su cadáver, ¿no? Una de las razones por las cuales no me van a agarrar como al quiso caer prisionero. Ya, pero acá también se había visto aquello. Se vio el 46, yo encontré en los recibos del Monje Campero, porque dieron una película de Pedro Infante, estaba muy de moda, y luego, claro, pero antes de la película de Pedro Infante o de cualquier película, estaban estos noticieros, pues, claro. ¿no? Entonces ahí mostraron eso, y eso fue mayo, junio del 46, meses antes. Entonces la gente salía, ¿no? Al Farol, porque ya había una bronca contra... Al Farol, claro. Esa era la... Y esto está, pues, ahora hay un sociólogo, Tardé, que es un francés, que habla de la teoría de las imitaciones. Dice las sociedades cuando no tienen intelectualidad, no tienen más que intelectualidad, conocimiento, lectura, imitan, eso quiero, y en realidad es pues esta teoría de las imitaciones lo que hace que este pueblo en parte agarre también y vea como algo normal, algo que se podía hacer. Y que eso decían al Farol, decían claro, saliendo del cine, viendo eso, más valeroso. Envalentonados, ¿no? Pues, ¿no? Y Mussolini, en el biotipo, el rostro, el cráneo, es muy parecido. Claro, sin cabello y muy claro el hombre. ¿No? Entonces, ¡epa, por Dios! Evidente, no, lo que es sensacional el paralelismo, Pablito. ¿Se acuerdan del paredón? Lo claro, que hacían en Cuba, aquí, al paredón. O sea,
los pueblos, las plebes, otra vez, ¿no? Las otra vez plebes, caigo, ¿no? Las correcto. plebes tienen la costumbre de buscarse, ¿no? Bastoncitos psicológicos, palabritas, frases, francitos, para hacer barbaridades. Adoptan, pues, claro. Y eso es lo que ocurrió exactamente. ¿Quién fue el de la idea de colgar? Porque en realidad Verónica, él cayó al piso, a la acera, cayó como fardo cuando lo lanzaron del balcón. Recordemos que esa segunda planta del palacio... al caer... Ya lo ametrallaron en el palacio. Lo ametrallaron en el palacio. Lo han colgado ya muerto al hombre. Lo han arrastrado. Hay una foto muy patética cuando lo están arrastrando. Rompiendo el pantalón. Así es, y después lo colgaron. O sea, primero lo ametrallan. Ahí ya muere el hombre. Luego lo lanzan del... El cadáver lo tiraron del balcón. El palacio, si usted entra, está en la primera planta. Sí, claro. Pero el Ayacucho es segundo piso. Claro, porque está más abajo el Ayacucho. Entonces, sí. de ese balcón lo lanzan. Y el hombre, bueno, terminó de morirse, si de alguna manera... Estaba un tanque ahí y cayó con mala suerte en una tanqueta, y no solo a él, sino que a Waldo Valdivian también lo lanzaron de ahí. Y que después vuelven a recoger el cadáver para colgarlo. Estaban ahí abajo ellos, o sea, lo recogieron, lo levantaron y lo arrastraron. Incluso habían querido ponerle una dinamita. O sea, querían estallarlo, hacerlo... ¿no? Es que la bronca, la bestialidad de la gente, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que yo ya, sinceramente, por más breve que sea, no creo que haya crueldad de ese tipo. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones aparecen enfermos mentales que se aprovechan de la situación para hacer sus excesos. Claro que sí. Claro, la gente enardecer a la población, y como la población está en no olvidemos, en un anonimato. Lo de 2003 es un levantamiento de la ciudadanía, pero luego aparecen los delincuentes que entran a Ismar, que entran a... o sea, siempre pues, en estos momentos aparecen los salvajes. Se vuelven pues los eficientes, las minorías eficientes. ¿Se encuentra la responsabilidad de alguien? ¿Se halla a alguien que haya hecho esto? Hasta el día de hoy no. Eso, pero es una gran incógnita. Si me permites, Pablito, pero Rocha Monroy escribe en El rostro de la furia que el rector de la universidad lo busca a España, que era canciller, y le dice: estamos preparando un golpe contra el presidente y queremos que usted nos acompañe porque usted no está comprometido con él. Y España le dice: ¿y qué fuerza tiene usted, señor rector? Y el rector le dice: cuento con 3.000 hombres. Y España le dice: qué suerte usted de conocer 3.000 hombres. Yo en toda mi vida y en la guerra no he conocido más que 2. España le dijo no al rector. Claro. Fue el PIR. Fue la izquierda radical, el marxismo-leninismo, el que lo ¿A la cabeza de quién estaba en ese momento? ¿Lo colgó o fue el que hizo el levantamiento? Porque el colgamiento ya es... Lo que pasa es que hay responsabilidades ideológicas. Pero claro, es decir, no puede ser alguien que vaya, lo tumbemos, acabemos con él y después yo no tengo la culpa. ¿A la cabeza de quién estaba, general? Ricardo Anaya, si no me equivoco. Ricardo Anaya. Sí. Hay un dato que yo les voy a dar que es esclarecedor y que recién me he enterado. Es de los trabajos de una logia masónica. Villarroel había sido miembro de una respetable logia que se llama Illimani. Y Salles, Ormachea Salles, el rector, era de la misma logia. Sí. Compartían lo mismo. Hay unas actas que se han publicado recientemente en un libro muy lindo que sacaron hace poco. Ellos compartieron. Y se ve los apoyos, ¿no? en las famosas, en las reuniones que tenían, en las tenidas, se ve que apoyan el apoyo ferviente a nuestro hermano y presidente Alberto Villarroel. Después, poco a poco, empieza a darse el 17, 18, ya es a Salles, que lo están apoyando, a Ormachea Salles. Y cuando muere ya Villarroel, ya el año 25 hay una reunión, hay un blanco, no hay actas, nada, pero después ya desde ya en agosto, ya es el gobierno asesino. Sí. Es una cosa increíble. En la misma... Y justo sobre eso. No se cocinó, sino que te muestra dos que eran del mismo taller, que estaban ahí primeramente apoyándose a uno, luego apoyándose a otro. Y cómo la historia... Y lo digo esto porque ahora se ha publicado recientemente. Y cómo la historia lo va reflejando, y eso me interesa mucho. ¿Cuántos años la historia lo sigue denominando a Gualberto Villarroel el tirano? ¿Cuántos años se sigue escribiendo y cuándo la sociedad transforma este discurso y lo convierte, porque en un momento... El presidente colgado, el presidente mártir. Mártir, ¿no es cierto?
La verdad, Berito ha tocado un punto muy interesante. Él era presidente constitucional. Él hizo la Constitución del 45 Wow. y fue refrendado por el Congreso. El primer Congreso indigenal, además. Él hizo el Congreso indígena, que viene una anécdota Ay, interesante. Dios mío, no me diga eso. El año 45... O sea, Verónica, todo lo contrario de lo que se esperaría, ¿no? Todo. Que ha dado espacios a los indígenas en el Parlamento, todo lo contrario que se imaginaría, que en vez de que haya un absoluto agradecimiento, se puede dar la... Lo convoca en Oruro, ¿no? Y él está yendo a Oruro porque hay unas maniobras militares grandes del ejército, unas fotos hermosísimas. Habían recibido armamento reciente italiano. ¿No? Italiano, justo. Eso más Entonces, les estaba dando. Hacen las maniobras y como fin de las maniobras viene el Congreso Indígena, ¿no? Entonces, para ese Congreso Indígena, precisamente Hinojosa, que era ¿no? de prensa, el que va a morir después también el 21 de julio, no tenían banderitas para repartir a los indígenas. Y habían hecho propaganda en la época de una gaseosa. ¿No? Champancola. Champancola, pero tenían harto papel con ese color. Y eso repartieron a los indígenas. Ese es el origen de la huipala. Este es el relato de don Gastón Velasco. Y don Gastón Velasco era persona. Claro, porque los ayllus entraron con distinto color de bandera. Trataron de unificar esto me interesa mucho. ¿Este hombre ha sido un hombre que ha transformado una constitución o que ha creado una constitución? La ha adaptado, nadie crea nada, ¿no? La ha creado, la ha mejorado. Yo me quedo, por ejemplo, con el tema del Congreso Indígena. Que convocó a una constituyente. Y la famosa... Convocó a una constituyente. Y la abolición del ponguaje... Incorporó en el Parlamento a los indígenas. Así es el primero. Y además los sindicatos, reconoció a los sindicatos, el fuero sindical, es decir, fue un hombre muy socialista, Verónica, por eso es que les repetía. Es decir, no podemos analizar un gobierno si no vemos cómo era la ideología política vigente en la época. Pero se da cuenta todo lo que me y la está abolición diciendo. del ponguaje, que eso es uno de los hitos. La abolición del ponguaje, que te va a marcar el antes y después. Ejemplo en América Latina después. Estás diciendo que este hombre era un hombre absolutamente comprometido con las clases más desposeídas. Más que el hombre, hay que decir, Vero, yo creo que... Pero al hombre pues lo han matado. El gobierno de Villarruel. Pero este señor pues es el que ha pagado pero no solo la lo han cuenta. matado, han matado a muchos otros como sus colaboradores. Pero imagínate, había creado una constituyente, había incorporado a indígenas al Parlamento, había abolido el ponguaje. El primer Congreso Indígena. Ha hecho el primer Congreso Indigenal. Sí. Derechos sindicales a los trabajadores. Derechos sindicales. Imagínese, o sea, una transformación social reivindicativa y muy evolucionada para esa época. ¿Y qué gana? ¿Y qué recibe a cambio? Bueno, así es la vida, ¿no? Y por eso tanto el gobierno... No es la vida, sí, Pablo. La vida terrena, en la historia. No tendría que ser así. Pero somos, pues, que hemos empezado, el hombre con sus luces y sus sombras, imperfecto. Estos dos ejemplos que tú dices. O sea, no puedes conformar con nada Bush, una sociedad. No, Bush y Villarruel, por eso son tomados como figuras, símbolos del MNR, justamente. Íconos intermedios en la Revolución Nacional. Ahora, que le echan la culpa a Paz el Tesoro, le echan la culpa. Por Dios y la memoria de Bush y Villarruel, decía el MNR. Gloria a Villarruel, ¿Hasta ¿no? cuándo lo empiezan a nombrar el mártir? ¿Hasta cuándo cuántos años después la sociedad reacciona y dice este fue un mártir? Cuando entra el MNR, ¿no? Cuando entra el MNR 52. Y ponen al colegio militar el nombre de Gualberto Villarruel, en honor del presidente mártir. Que es un exceso. ¿Cuántos años después? El 52 fue clausurado el colegio militar después del 9 de abril. Claro. Se cerró el colegio. Y tú, Luis Fernando, ¿pero te parece un exceso? A mí personalmente me parece un exceso. No me contestan, los historiadores no me contestan. Ellos siguen hablando, ¿no? Pero no me responden lo que yo pregunto los historiadores. Que quede sentado, por favor, en actas. ¿En qué años, señores? A las ramas, los me da cuenta, es terrible controlarlos. A ver, por favor. La pregunta que es el MNR, ¿no? El gobierno los enarbola. ¿Cuántos años después la historia se transforma y lo considera a este hombre? 6 años. Sí, del 46 al 52. Sí. 6 años. Todo el tiempo previo era el dictador, eso, el asesino, el... Es más, nadie quiso hablar. Gloria Villarruel. Y decían, pero a Paz el Tesoro le espera el cordel. Sí, después lo cambiaron y le pusieron el poder, ¿no? El poder. Así es. Señores, nos han dado hoy día una cátedra de lo poco
predecible que puede ser una sociedad, ¿no? Que lo triste es que no importa cuánto tú le puedas otorgar, dar, conceder, trabajar, que puedas dar clases los días domingo a los niños que están mal en matemáticas en Palacio de Gobierno, que puedas abolir el pongaje, que puedas hacer una constituyente, el pueblo... A ver, no sé, terminaremos con esto. ¿El pueblo es ingrato o no puedes cometer errores? El pecado del gobierno de Villarroel, en mi criterio. Puedes hacer maravillas, maravillas, pero fue el asesinato, la violencia. O sea, la gente vivía en terror, porque ellos tenían miedo a la gente. Por ello voy a ser el próximo jubilado, o pero fusilado. Entonces, eso es el lapsus. Eso fue para mí. Okay. No importa qué medidas tomes. No si puedes tú atentar atacas la vida. Ningún gobierno, nada justifica el atentado, la violencia, el asesinato de bolivianos y de cualquiera que sea. Y eso enardece a la Ese es el pecado. Y si Villarroel se hubiera salvado del colgamiento, le hubieran tenido que hacer un juicio de responsabilidades posterior. Aunque él no hubiera sabido nada, porque es otra cosa que al presidente le mienten, el presidente no sabe. El presidente es el presidente y el que asume finalmente. Y tiene que saber, son las muertes. Así nomás. ¿Cuál fue el pecado de Villarroel? No tener medios de comunicación social a su favor. Así de claro. Wow. Y no solo él, hay muchos que se han descuidado en esto y por eso han caído. Por eso es que los gobiernos ahora lo primero que se preocupan es de los medios de comunicación. Tener suficiente apoyo que contrarreste de alguna manera lo que ha de venir después. Yo creo que ese fue su gran error, porque estaba aliado con una logia que él no la había fundado, pero que los veía medio atravilados, seguían haciendo sus ceremonias y sus cosas. Les empezó a tener miedo, inclusive. Empezó a tener miedo a ellos mismos. Ángel Valencia, que fue el que dice que ordenó como jefe de policía los fusilamientos sin que sepa el presidente, lo reconoce. Entonces, pero bien dices, él era responsable porque era presidente. Él era el responsable. Y no se puede culpar exclusivamente al entorno. En general ha sido un privilegio tenerlo, es fascinante escucharlos. Yo me pasaría programas haciendo esto y qué bueno es ayudarle a la población a reflexionar sobre lo que puede suceder y también a los gobernantes, ¿no es cierto? E identificar, para mí fascinante como psicóloga social, identificar el perfil de personalidad, ver cómo era el sujeto, que su actitud pusilánime lo lleve a que lo manejen en vez de él manejar, que no importa cuán buenas notas tenga, no había un liderazgo y una fortaleza de carácter, y que no importa cuánto bien le hagas a un pueblo, no le toques a su gente, no los mates, porque ahí te van a cobrar. Qué lindo, gracias. Tú me has orientado en el tema, tú me has aconsejado que lo toquemos, me has sugerido, te agradezco muchísimo. No, pero ha sido un privilegio. Un placer después de mucho tiempo estar nuevamente contigo, con mi querido amigo el general Sánchez, un placer, pues como siempre, es un deleite. Es un deleite, de verdad. Los entiendo tanto que hayan optado por la historia, es un gusto. Muchas gracias a usted, ojalá que hayamos aportado a su conocimiento general y a su reflexión que es lo más importante. Hasta mañana.